¿Alguna vez un simple comentario malintencionado o una mirada provocativa arruinaron todo tu día? Comienzas bien, pero de repente algo pequeño te golpea y listo, se va tu paz. Parece que los demás tienen un poder increíble sobre tus emociones, ¿verdad? Pero la verdad es que esto solo sucede porque, sin darte cuenta, les estás entregando ese poder. Ahora, imagina lo contrario. Alguien intenta provocarte, pero sigues tu día como si nada hubiera pasado. Surge una crítica, pero no te afecta. Ninguna palabra, ningún gesto, ninguna situación logra sacarte de tu centro. Esto no es frialdad ni indiferencia, es control, es libertad. En este video voy a mostrarte 10 prácticas estoicas para que dejes de reaccionar en automático, salgas del ciclo de irritación y finalmente recuperes el control de tus emociones. El estoicismo no se trata de aguantar en silencio o fingir que no sientes nada. Se trata de aprender a usar tus emociones con inteligencia, sin ser esclavo de ellas. Vas a entender cómo manejar las críticas sin cargar con su peso, cómo poner límites sin sentir culpa y, sobre todo, cómo soltar de una vez por todas los rencores que te atan al pasado. Si este contenido tiene sentido para ti, deja tu me gusta, comenta aquí y suscríbete al canal. Así YouTube entenderá que este video puede ayudar a más personas a liberarse de lo que las controla. Ahora, vayamos directo al punto. 1. Libérate de tus expectativas. ¿Alguna vez te has sorprendido pensando, yo jamás haría eso? Este pensamiento surge cuando proyectamos nuestros principios sobre los demás y nos frustramos al darnos cuenta de que no actúan como esperábamos. Pero aquí hay una verdad incómoda y liberadora al mismo tiempo. Nadie tiene la obligación de cumplir con tus expectativas. Cuanto antes aceptes esto, menos sufrimiento crearás para ti mismo. Creamos ilusiones sobre cómo deberían ser las personas, más educadas, más amables, más conscientes. Y cuando la realidad choca contra esas ilusiones, sentimos frustración, rabia y decepción. Pero la realidad no decepciona. Lo que duele no es lo que sucede, sino lo que imaginamos que debería haber sucedido. Esperar que los demás piensen y actúen según tus valores es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más aprietas, más se escapa. Cada persona lleva dentro de sí un mundo que tú no ves. Sus decisiones no están guiadas por tus principios, sino por las experiencias que moldearon su visión del mundo. Cuando insistes en que los demás deberían ser diferentes, no estás lidiando con la realidad, sino con tu propia versión idealizada de ella. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces has sufrido porque alguien no correspondió a lo que imaginabas? La verdad es que pasamos gran parte de la vida tratando de reformar mentalmente a los demás, juzgando sus actitudes, irritándonos con sus fallos, sin darnos cuenta de que ese esfuerzo es inútil. Lo que está fuera de tu control no puede ser moldeado por tu voluntad. Ahora piensa en una situación común. Estás manejando y, de repente, otro conductor se cruza frente a ti sin poner la direccional. La rabia sube, tu corazón se acelera y sientes ese impulso de acelerar para darle una lección. Pero antes de reaccionar, haz una pausa y reflexiona. ¿Será que siquiera se dio cuenta de que te molestó? ¿O simplemente estaba distraído, inmerso en sus propios pensamientos? Lo mismo ocurre en diferentes áreas de la vida. El compañero de trabajo que te interrumpe todo el tiempo puede no darse cuenta de lo molesto que es. El amigo que desaparece puede estar lidiando con algo difícil. La persona que no mostró consideración puede que nunca haya aprendido la importancia de hacerlo. Las personas no están constantemente tratando de herirte a propósito. Muchas veces simplemente están viviendo sus propias realidades. La cuestión entonces no es lo que los demás hacen, sino cómo eliges reaccionar. William Shakespeare decía,
Las expectativas son la raíz de todo sufrimiento. Cuando aceptas a las personas tal como son, en lugar de desear que sean diferentes, un peso inmenso se disuelve. Tu paz interior deja de ser rehén del comportamiento ajeno. Pero atención, esto no significa aceptar la falta de respeto o renunciar a tus límites. Significa simplemente reconocer en qué vale la pena invertir tu energía. Puedes gastar tu tiempo tratando de cambiar a los demás, o puedes usarlo para desarrollar tu propia serenidad. Cuando alguien te irrite, prueba este ejercicio. Pregúntate primero qué esperabas que hiciera esa persona. Luego cuestiónate, ¿esa expectativa era justa, realista? Y por último, pregúntate, ¿por qué le estoy dando tanto poder a otra persona sobre mis emociones? Muchas veces nos daremos cuenta de que la fuente del malestar no es el otro, sino la ilusión de control que creamos sobre él. Al final, la realidad siempre será lo que es. Lo único que puedes cambiar es la forma en que te relacionas con ella. Puedes elegir cargar con el peso de la frustración, esperando que el mundo se adapte a tus expectativas. O puedes liberarte de aquello que nunca estuvo bajo tu control. La verdadera libertad comienza cuando dejas de luchar contra lo que simplemente es. 2. El poder absoluto. Cómo nadie puede quitarte la paz si tú no lo permites. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, un simple comentario puede arruinar tu estado de ánimo? Estás teniendo un día normal, resolviendo tus pendientes, hasta que alguien hace una crítica, una broma ácida o un comentario insensible. De repente, eso se queda pegado en tu mente. Tu humor cambia, tu paciencia desaparece y sin darte cuenta, le entregas el control de tus emociones a otra persona. Pero ¿es esto inevitable? La verdad es simple pero poderosa. Nadie puede hacerte sentir algo sin tu permiso. La ira, la frustración o la irritación no surgen porque alguien te provocó, sino porque permitiste que eso tuviera poder sobre ti. Lo que las personas dicen o hacen puede ser un detonante, pero la decisión de reaccionar o no es completamente tuya. El problema es que, la mayoría de las veces, esta elección ocurre de manera automática. Sientes como si no tuvieras ningún control, como si tu irritación fuera la única respuesta posible, pero no lo es. Si observas con atención, verás que entre lo que sucede y cómo reaccionas, existe un pequeño espacio, y en ese espacio habita tu libertad, la percepción que lo cambia todo. Imagina que vas caminando por la calle y un desconocido te mira con desdén. Podrías molestarte, tratando de entender la razón de su mirada. Te está juzgando, hay algo mal contigo. Pero, ¿y si esa persona fuera un anciano confundido, alguien distraído o simplemente alguien que está teniendo un mal día? La mirada sería la misma, pero tu interpretación cambiaría. Eso prueba que no son las situaciones en sí las que nos afectan, sino el significado que les damos. Ahora, piensa en un día de lluvia intensa. Las personas corren por las aceras, incómodas con el agua en sus zapatos, quejándose del clima. Pero un agricultor, que depende de la lluvia para su cosecha, observa la misma escena y siente gratitud. La lluvia no cambió. Lo que cambia es la forma en que cada quien percibe lo que sucede. Si una misma situación puede generar tanto malestar como tranquilidad, dependiendo de quién la vive, entonces la cuestión nunca ha sido lo que ocurre, sino cómo lo interpretas. Tu perspectiva define tu paz. La mayoría de las personas vive en piloto automático, reaccionando impulsivamente a todo lo que sucede a su alrededor. Pero el secreto del autocontrol está en esa pausa entre el estímulo y la respuesta. Entre que alguien dice algo que te irrita y tu reacción, hay un espacio. Si llenas ese espacio con conciencia, en lugar de reaccionar automáticamente, recuperas el poder sobre tus emociones. El poder de cambiar tu enfoque. Piensa en un compañero de trabajo que siempre intenta menospreciarte.
Puedes pasarte el día dándole vueltas al asunto, permitiendo que controle tu estado de ánimo. O puedes preguntarte, ¿esto realmente tiene que ver conmigo o con sus propias inseguridades? Cuando entiendes que la provocación dice más sobre quién provoca que sobre quién la recibe, todo cambia. Si alguien te falta al respeto, eso no significa que no tengas valor. Si alguien te provoca, eso no significa que debas entrar en su juego. Siempre tienes el poder de decidir si algo merece tu energía o no. Sentir es humano. Reaccionar impulsivamente es opcional. Esto no significa reprimir tus emociones o fingir que no te importa. Sentir ira, frustración o decepción es natural. No necesitas volverte insensible ni ignorar tus sentimientos. Lo que realmente importa es no permitir que esas emociones dirijan tus acciones. Un ejercicio para recuperar el control. Entrenar esta mentalidad requiere práctica. La próxima vez que sientas que una ola de irritación se acerca, hazte 3 preguntas. La primera es, ¿qué estoy sintiendo? Nombra la emoción, ira, frustración, impaciencia. Eso te da conciencia sobre ella. La segunda, ¿por qué me siento así? ¿El problema está en la situación o en la forma en que interpreté lo que ocurrió? Y la tercera, ¿qué respuesta está alineada con mis valores? Actuar por impulso. ¿Me acerca o me aleja de la persona que quiero ser? Cada vez que te cuestionas antes de reaccionar, refuerzas un nuevo patrón mental. Poco a poco, la irritación pierde fuerza y le da paso a la serenidad. Imagina la libertad de vivir sin que pequeñas provocaciones te desestabilicen. El tráfico lento, el comentario sarcástico, el error de un empleado. Nada de eso tiene por qué robarte la paz. Tienes 2 opciones: ser prisionero de las actitudes de los demás o ser dueño de tus emociones. Una mirada desafiante, una frase hiriente, un gesto irrespetuoso. Todo eso puede seguir existiendo, pero nada de eso tiene que definir cómo te sientes. Tu paz no debe estar en manos de los demás. La verdadera fortaleza está en saber que nadie puede controlar tus emociones, a menos que tú lo permitas. Y esa elección, la de mantenerte sereno a pesar de las circunstancias, es lo que separa a quienes son libres de quienes son prisioneros de sus propias reacciones. La próxima vez que alguien intente sacarte de quicio, recuerda, el control es tuyo. No puedes cambiar a las personas, pero sí puedes decidir si tendrán poder sobre ti. El verdadero poder está dentro de ti, y solo tú puedes decidir cómo usarlo. 3. Renuncia a la razón y gana paz. ¿Cuántas veces te has encontrado en una discusión y, al final, te diste cuenta de que no valió la pena? Tal vez fue un debate acalorado sobre política, un desacuerdo en el trabajo o incluso una pelea sin sentido sobre quién olvidó pagar una cuenta. En el calor del momento, demostrar que tenías razón parecía esencial, como si tu inteligencia o credibilidad dependieran de ello. Pero después, ¿qué quedó? Un sentimiento amargo, una relación desgastada y la sensación de que, incluso ganando, algo se perdió. La necesidad de tener siempre la razón no es solo un rasgo de personalidad, es el reflejo de algo más profundo. Muchas veces nace del miedo a parecer débil, a ser invalidado o a perder el control de la situación. Pero, ¿tener razón realmente trae satisfacción? ¿O simplemente alimenta un ciclo de conflictos que agotan tu energía y alejan a las personas a tu alrededor? El problema de aferrarse a la razón a toda costa es que, al hacerlo, no solo estás defendiendo un punto de vista, estás entrando en una batalla de egos. Y en una batalla de egos, nadie gana de verdad. Puedes ganar un argumento, pero ¿a qué precio? Al precio del resentimiento del otro, de la tensión que se instala en la relación, del desgaste emocional que te roba la paz. Ahora, imagina una escena diferente.
Estás en una conversación difícil y alguien hace un comentario injusto sobre ti. Tu reacción instintiva sería responder, corregir, demostrar que esa persona está equivocada. Pero en lugar de eso, respiras profundo y respondes con serenidad. Entiendo tu punto de vista. Sin ironía, sin sarcasmo, solo una aceptación tranquila del hecho de que cada persona ve el mundo desde un ángulo diferente. ¿Qué sucede? El conflicto pierde fuerza, no porque cediste por debilidad, sino porque elegiste preservar tu paz por encima de la necesidad de demostrar algo. Esto no es un acto de sumisión, sino de inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer que no toda provocación merece una respuesta, ni toda batalla necesita ser peleada. Algunas discusiones son trampas para el orgullo, e insistir en ellas es desperdiciar tu energía en algo que no aporta nada a tu vida. Lao Tse dijo, quien se aferra demasiado a sus propias opiniones nunca evoluciona. Y esa es la gran verdad. Renunciar a la obsesión por tener razón no significa aceptar cualquier cosa o quedarse en silencio ante las injusticias. Significa tener el discernimiento para saber qué batallas valen tu energía y cuáles solo drenan tu alma. La verdadera fortaleza no está en ganar discusiones, sino en saber cuándo no tienen sentido. Es entender que, muchas veces, el silencio es más poderoso que 1000 argumentos. La próxima vez que sientas esa urgencia de ganar una conversación, pregúntate, ¿estoy buscando ser feliz o solo demostrar que tengo razón? Si eliges la paz, escribe en los comentarios, prefiero mi paz. Este simple acto demuestra que tu fortaleza no está en ganar debates, sino en saber cuándo el silencio es tu mejor respuesta. 4. Deja de ser controlado por lo que piensan de ti. ¿Alguna vez has compartido algo importante para ti y en cuestión de segundos, una crítica fría o un comentario sarcástico han destruido tu entusiasmo? Tal vez fue un proyecto en el trabajo, un sueño personal o incluso un cambio que estabas implementando en tu vida. Y de repente alguien dice, eso no va a funcionar, o peor aún, eso es ridículo. El impacto es inmediato. Tu corazón se acelera, tu mente comienza a buscar justificaciones y antes de que te des cuenta, estás considerando abandonar aquello que te hacía sentir vivo. ¿Pero por qué sucede esto? Porque sin darte cuenta, muchas veces le das a los demás el derecho de definir quién eres y qué puedes lograr. Si buscas validación externa, cualquier palabra puede construir o destruir tu confianza. Pero cuando tu valor proviene de tu interior, nadie tiene el poder de arrebatártelo. Cuando alguien critica tu trabajo o tus decisiones, tu primera reacción puede ser justificarte, contraatacar o cerrarte completamente. Pero intenta algo diferente. Haz una pausa. Antes de reaccionar, respira profundamente y pregúntate, ¿esta crítica realmente define quién soy? Esa pausa crea un espacio entre lo que se dijo y la forma en que eliges responder. No se trata de ignorar las críticas, sino de filtrar lo que merece tu atención y lo que debe ser descartado. Algunas opiniones pueden ser constructivas, otras son solo un reflejo de las inseguridades de quien las expresó. Los estoicos siempre enseñaron que lo que nos afecta no es lo que sucede, sino la manera en que interpretamos los acontecimientos. Si aprendes a ver las palabras de los demás como simples ruidos en lugar de verdades absolutas, nadie podrá dictar tu valor. Lao Tzu nos recuerda, si te importa demasiado lo que piensan los demás, te conviertes en su prisionero. Y es cierto, el miedo al juicio nos encierra en una búsqueda infinita de aprobación, alejándonos de quienes realmente somos. La próxima vez que alguien intente definirte desde su visión limitada, haz esa pausa. Pregúntate, ¿esto realmente importa para mi camino o es solo una distracción? La verdadera fortaleza no está en evitar las críticas,
sino en mantenerte fiel a quien eres, sin necesitar la aprobación de nadie para seguir adelante. Cuando dejes de permitir que los demás te definan, encontrarás una libertad emocional que nadie podrá arrebatarte. 5. Ponte en primer lugar. ¿Cómo establecer límites y proteger tu paz? ¿Alguna vez has sentido esa irritación silenciosa al aceptar algo que en realidad no querías hacer? Tal vez un compañero de trabajo te haya dejado una tarea extra. Un familiar te haya pedido un favor rápido que consumiría toda tu tarde. O alguien haya exigido tu atención cuando todo lo que querías era un momento de descanso. En el fondo, sabías que podías haber dicho que no, pero por alguna razón no lo hiciste. Esto sucede porque muchas veces confundimos la bondad con la disponibilidad ilimitada. Crecimos escuchando que debemos ser serviciales, atentos y siempre dispuestos a ayudar. Y sí, ser generoso con los demás es una cualidad valiosa, pero hay una línea muy delgada entre ser una persona considerada y permitir que tu propia vida sea dictada por los deseos de los demás. Lo que muchos no notan es que estar siempre disponible tiene un costo alto: tu energía, tu paz y, al final, incluso tu propio respeto. Aceptar todo lo que te piden es, en la práctica, poner los deseos de otros por encima de tus propias necesidades. El problema, quien no establece límites, termina siendo tratado como un recurso inagotable. Y cuando eso sucede, la frustración es inevitable. La falta de límites hace que los demás den por sentada tu presencia, y en poco tiempo te conviertes en la persona a la que todos acuden cuando necesitan algo, pero en quien pocos piensan cuando eres tú quien necesita apoyo. Establecer límites no es un acto de egoísmo, sino de inteligencia emocional. Es un compromiso con tu propia dignidad y bienestar. Sin límites, te conviertes en prisionero de las expectativas ajenas, moldeando tu vida en función de lo que los demás necesitan. Cuando dices sí a todo sin criterio, en realidad estás diciendo no a lo que realmente importa para ti. Y eso, tarde o temprano, tiene un precio: agotamiento, resentimiento y la sensación de estar siempre disponible para los demás, pero nunca para ti mismo. No se trata de cerrarte al mundo, sino de crear un espacio donde tu paz y tus prioridades sean respetadas. Piensa en un banco que otorga préstamos sin ningún control. Tarde o temprano quiebra, incapaz de sostener su propio sistema. Tú eres ese banco, y tu energía es tu recurso más valioso. Si no tienes un control sobre cómo y con quién la gastas, el colapso es solo cuestión de tiempo. Y lo peor, si te agotas, no te quedará nada para dar a quienes realmente merecen tu tiempo y atención. Imagina que un amigo siempre te llama tarde en la noche para desahogarse sobre los mismos problemas, y tú, por educación, atiendes todas las veces. Al principio parece un pequeño sacrificio, pero con el tiempo esta dinámica desgasta tu paciencia y te deja agotado. Empiezas a evitar contestar el teléfono, sientes culpa por ello y te ves atrapado en un ciclo de obligación y desgaste emocional. Pero, ¿y si en lugar de acumular frustración dijeras: me importas, pero necesito descansar, podemos hablar mañana? Ese simple límite no solo protege tu bienestar, sino que también enseña al otro que tu tiempo y tu disponibilidad tienen valor. Aristóteles decía: la verdadera libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que debe. Y lo que debes hacer es proteger aquello que mantiene tu cordura, tu tiempo, tu energía y tu paz. No esperes que los demás perciban tu agotamiento y comprendan tus límites por sí solos. Las personas solo saben hasta dónde pueden llegar cuando tú lo dejas claro. Y si no estableces esas fronteras, ten por seguro que nadie lo hará por ti.
Si te cuesta imponer límites, empieza con pequeños cambios. En lugar de decir sí automáticamente, tómate un momento para reflexionar. ¿Esto encaja en mi agenda? ¿O realmente quiero hacer esto? Si la respuesta es no, aprende a negarte sin culpa. Di, estoy ocupado ahora, ¿podemos hablar después? En lugar de aceptar interrupciones sin cuestionarlas. O cambia el silencio incómodo por una comunicación clara. Después del trabajo, necesito un tiempo para mí, en lugar de un reclamo lleno de resentimiento como siempre me interrumpes. La diferencia entre ser asertivo y reaccionar con frustración puede cambiar por completo la forma en que los demás te perciben. La consistencia es la clave. Establecer límites y luego ceder constantemente solo refuerza la idea de que tu tiempo es flexible y negociable. Quien no se impone de manera clara y firme termina siendo puesto a prueba una y otra vez. Por eso, es fundamental ser firme en tus decisiones. No se trata de ser grosero, sino de ser transparente y mantener tu palabra. Y recuerda, los límites no alejan a las personas, alejan los abusos. Quienes realmente te valoran respetarán tus decisiones. Y aquellos que se alejan cuando notan que ya no eres una opción fácil, quizás nunca estuvieron a tu lado por lo que eres, sino por lo que podían obtener de ti. Al respetarte a ti mismo, enseñas a los demás a hacer lo mismo. Tu paz es un tesoro invaluable y nadie la protegerá mejor que tú. 6. Deja de preocuparte por la opinión ajena. ¿Alguna vez has sentido que tu ánimo se desvanece después de expresar una idea y ser recibido con una mirada vacía o una crítica mordaz? La sensación de rechazo puede ser devastadora. Es como si por un instante tu confianza se derrumbara, dejando atrás solo la duda. ¿Será que estoy equivocado? ¿Será que soy lo suficientemente bueno? Pero aquí hay una verdad que nadie te dice. La mayoría de las personas no está realmente preocupada por lo que haces o dejas de hacer. Están demasiado ocupadas lidiando con sus propias inseguridades y proyecciones. Viven atrapadas en sus propios dilemas, tratando de equilibrar sus propias debilidades y miedos. Y aún así, permitimos que esas mismas personas tengan el poder de definir nuestro valor. Buscar aprobación es como correr en una caminadora. Te esfuerzas, sudas, pero nunca llegas a ninguna parte. No importa cuánto lo intentes, siempre habrá alguien que critique, dude o minimice tus logros. El problema no está en lo que haces, sino en la ilusión de que será posible agradar a todos. En el momento en que entiendes que eso nunca va a pasar, empiezas a experimentar un tipo raro de libertad, aquella que viene desde adentro, que no depende de la aprobación de nadie más. Piensa en la siguiente situación. Te sientes seguro con una decisión, ya sea una elección profesional, un nuevo estilo de vida o incluso un corte de cabello diferente. Entonces, alguien comenta con sarcasmo, ¿en serio? No sé si te queda bien. En un segundo, tu seguridad se tambalea. Te sorprendes cuestionando tu propia elección, permitiendo que la opinión de otra persona, con sus propias limitaciones y creencias, determine cómo deberías sentirte. Pero, ¿y si en lugar de dejar que esa opinión te afecte, simplemente la vieras por lo que realmente es, una perspectiva limitada de alguien que no vive tu vida, no paga tus cuentas y no camina en tu lugar? Epicteto dijo, si quieres mejorar, acepta que te consideren un tonto. Y esa es la clave. Debes aceptar que algunas personas nunca van a entender tus decisiones, y eso es perfectamente normal. La cuestión no es evitar las críticas, sino aprender a no ser controlado por ellas. El secreto está en cambiar la pregunta. ¿Realmente importa esta opinión? ¿Viene de alguien a quien respeto? ¿De alguien que comparte mis valores y entiende mi camino? Muchas veces
Nos preocupamos demasiado por los comentarios de personas que ni siquiera tienen la madurez o la sabiduría para aconsejar. Si permites que cualquier juicio externo influya en tu autoestima, estás entregando el control de tu vida a otros. Y tu existencia no debe depender de eso. La mejor manera de desapegarte de las opiniones ajenas es fortalecer tu propia base interna. Pregúntate, ¿cuáles son mis valores? ¿Qué es lo que realmente importa para mí? Cuando te conoces profundamente, las palabras de los demás se vuelven solo ruido de fondo. Imagina un árbol fuerte y con raíces profundas. Los vientos pueden soplar, las tormentas pueden llegar, pero no se dobla fácilmente porque sus raíces son firmes. Cuando sabes quién eres y qué quieres, las críticas dejan de ser sentencias y se convierten en simples ráfagas pasajeras. Y cuando alguien venga con críticas o burlas, visualiza sus palabras como gotas de lluvia en un paraguas. Caen, pero no te mojan. Tú decides qué merece ser absorbido y qué debe ser ignorado. Al final del día, quien necesita aprobar tu vida eres tú. Si buscas aprobación constante, serás prisionero de las expectativas ajenas. Pero si eliges liberarte, descubres un poder que pocos tienen, el de vivir en paz, sin tener que justificar tu existencia ante nadie. Elige vivir por ti. Elige ser libre. 7. ¿Cómo desarmar cualquier ataque sin decir una palabra? Hay momentos en los que todo dentro de ti grita por una respuesta. Alguien te provoca, te desafía, te ataca con palabras hirientes y el impulso de responder parece inevitable. Tu corazón se acelera, tu mente ya ensaya la réplica perfecta, esa que pondría al otro en su debido lugar. Pero, ¿y si en lugar de reaccionar eligieras el silencio? El silencio no es debilidad. No es cobardía ni sumisión, al contrario, es una de las mayores señales de fuerza interior. Elegir no reaccionar ante una provocación es un acto de autocontrol e inteligencia emocional. Cuando guardas silencio, le quitas al otro la munición que esperaba. Tu silencio desmonta el juego, expone la fragilidad de quien intenta desestabilizarte y transforma la dinámica de la situación. Imagínate en una reunión de trabajo. Presentas una idea y alguien, quizá por inseguridad, quizá por deseo de sobresalir, intenta ridiculizarte delante de los demás. La respuesta instintiva sería contraargumentar, refutar, defenderte a toda costa. Pero si en cambio te callas y simplemente miras a la persona con serenidad, la colocas en una posición incómoda. Tu silencio se convierte en un espejo, reflejando la intención maliciosa del otro ante todos los presentes. Mientras él se enreda en sus propias justificaciones, tú mantienes intacta tu dignidad. La filosofía estoica enseña que la ira solo sobrevive cuando se le alimenta. Si alguien te ataca y respondes en el mismo tono, el conflicto crece, se expande y se convierte en un ciclo difícil de romper. Pero cuando eliges el silencio, cortas el flujo de esa energía negativa. El silencio actúa como un extintor. Sofoca el incendio antes de que tome dimensiones incontrolables. Pero ¿cómo usar el silencio con inteligencia? ¿Cómo evitar que sea interpretado como indiferencia o debilidad? 3 principios para transformar el silencio en fuerza. Primero, haz una pausa antes de reaccionar. El primer instinto ante un ataque verbal es responder con la misma intensidad. Pero un breve momento de pausa puede cambiar por completo el desenlace de la situación. La próxima vez que alguien intente provocarte, respira profundo. Cuenta mentalmente hasta 3. Esa pequeña interrupción ya te coloca en control, impidiendo que tus emociones dominen tu respuesta. Segundo, escucha sin justificarte. Muchas veces las personas no buscan una conversación, buscan un enfrentamiento. Provocan esperando que reacciones, porque eso valida el poder que creen tener sobre ti.
Pero si escuchas sin ponerte a la defensiva, demuestras madurez. No hay nada más desconcertante para alguien que busca una reacción que darse cuenta de que su provocación fue inútil. Y por último, habla solo para aportar claridad. El silencio no significa una ausencia total de palabras, sino un uso estratégico de ellas. Si necesitas responder, elige tus palabras con sabiduría. Evita discursos emocionales o intentos de convencer a quien ya decidió no escucharte. Respuestas cortas, directas y firmes son suficientes para establecer límites sin prolongar discusiones innecesarias. Guardar silencio no es ignorar un problema ni reprimir sentimientos. Al contrario, es tener la inteligencia de elegir qué batallas merecen tu atención. Es comprender que no toda provocación merece una respuesta, ni toda injusticia necesita ser confrontada de inmediato. El silencio te da espacio para procesar los hechos con claridad, para observar sin dejarte arrastrar por el calor del momento. Piensa en las veces en que te has arrepentido por decir algo impulsivamente. ¿Cuántos conflictos podrían haberse evitado si, en lugar de responder de inmediato, hubieras dado un paso atrás y simplemente observado? La próxima vez que alguien intente desestabilizarte, pregúntate, ¿mi respuesta cambiará algo o solo alimentará aún más la tensión? Elegir el silencio no es someterse, es asumir el control, es afirmar, sin necesidad de decir una sola palabra, mis emociones no están en venta, mi paz no depende de tu ataque. Yo elijo lo que merece mi respuesta y, en este caso, elijo no jugar este juego. 8. Usa la gratitud como escudo. ¿Alguna vez has tenido esos días en los que todo parece estar en tu contra? El despertador suena tarde, el tráfico está más caótico de lo normal, y cuando por fin llegas al trabajo, tu jefe te bombardea con una avalancha de exigencias antes de que siquiera puedas dar el primer sorbo a tu café. Como si eso no fuera suficiente, un correo inesperado desordena aún más tu agenda y una respuesta cortante de alguien convierte una pequeña molestia en un detonante para todo el día. La rabia crece como un incendio avivado por el viento, consumiendo tu paciencia, tu enfoque y, sobre todo, tu paz. Pequeños detalles, una mirada desafiante, un ruido molesto, un error insignificante, se vuelven insoportables. Parece inevitable dejarse arrastrar por ese torbellino emocional. Pero, ¿y si hubiera una manera de detener ese ciclo antes de que te controle por completo? La respuesta está en algo que muchos subestiman: la gratitud. Puede parecer extraño pensar en ello en medio del caos, pero hay un hecho innegable. La rabia y la gratitud no pueden coexistir. Son estados mentales opuestos, como el fuego y el agua. Uno siempre apaga al otro, y lo que decides alimentar define cómo te sientes, cómo reaccionas y cómo vives. Cómo la gratitud interrumpe el ciclo de la rabia. Cuando estamos frustrados, nuestra mente se aferra al problema. Cada detalle negativo se amplifica como un eco, reforzando la sensación de que todo está mal. Es un efecto dominó. Una pequeña molestia se convierte en una gran irritación y de repente parece que el mundo entero conspira en nuestra contra. Pero cuando entrenamos nuestra mente para encontrar algo por lo cual estar agradecidos, cambiamos la dirección de esa percepción. No significa ignorar los problemas o fingir que todo está bien, sino redirigir nuestra atención hacia lo que nos fortalece, en lugar de quedarnos atrapados en lo que nos desgasta. Piensa en la última vez que algo se salió de tu control. Tal vez perdiste un vuelo, quedaste atrapado en un embotellamiento o recibiste una crítica injusta. ¿Cómo reaccionaste? La mayoría de las personas se queda anclada en lo que salió mal, dándole vueltas a la situación y alimentando la frustración. Pero hay otra forma de afrontar estos momentos. Imagina a alguien que perdió un vuelo.
Puede gastar su energía quejándose, maldiciendo a la aerolínea y permitiendo que el estrés le arruine el día. O puede ver la situación como una oportunidad, un tiempo inesperado para hacer una llamada importante, leer algo inspirador o simplemente respirar profundo antes de seguir adelante. Puede parecer un cambio pequeño, pero esta nueva perspectiva puede evitar que un inconveniente arruine todo lo demás. El filósofo Cicerón decía que la gratitud no solo es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Y tiene sentido. Cuando cultivamos la gratitud, fortalecemos la paciencia, la resiliencia y la claridad emocional. Un conductor que se cruza en tu camino puede ser una oportunidad para practicar la paciencia. Una crítica inesperada puede ser una oportunidad de crecimiento. Un día difícil puede recordarnos lo que realmente importa. Pero para que esto funcione, la gratitud no puede ser solo un concepto abstracto, tiene que convertirse en un hábito. Una forma simple y efectiva de ejercitarla es, al final del día, hacer una lista con 3 cosas por las cuales te sientas agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas, un café caliente, una conversación que te hizo sonreír, un problema que lograste resolver. Este pequeño ejercicio reprograma tu mente para ver lo positivo, incluso en los momentos difíciles. Otra práctica poderosa es que, ante una situación frustrante, hagas una pausa y te preguntes, ¿qué puedo aprender de esto? Si alguien es grosero contigo, tal vez la lección sea no actuar de la misma manera. Si un plan no salió como esperabas, quizá eso esté dejando espacio para algo mejor. La gratitud no significa aceptar todo pasivamente, sino elegir conscientemente dónde enfocar tu energía. Al final, la gratitud no es solo un gesto de reconocimiento, sino un escudo emocional. No hace que los desafíos desaparezcan, pero nos da la claridad para enfrentarlos sin dejarnos consumir. Y lo mejor de todo es que no tienes que esperar a que ocurra algo extraordinario para sentir gratitud. La gratitud puede estar en cosas pequeñas, pero significativas. El sonido de la lluvia mientras duermes, una sonrisa inesperada, el simple hecho de haber superado un día más. Porque, sin importar lo que pase, siempre hay algo por lo cual estar agradecido, aunque sea solo por la oportunidad de hacerlo diferente mañana. Elegir la gratitud es elegir tu propia paz. 9. Aprende a usar las críticas como combustible para tu crecimiento. Recibir críticas nunca es cómodo. Nuestra primera reacción puede ser la defensa, la negación o incluso la irritación. Muchas veces escuchamos una observación negativa e inmediatamente sentimos la necesidad de justificarnos o responder. Pero si observamos con atención, la crítica es una de las formas más directas de ver puntos ciegos que por nuestra cuenta quizá nunca notaríamos. El secreto no está en evitarla, sino en aprender a usarla como una herramienta de mejora. Piensa en un cocinero que pasa años preparando el mismo plato y cree que está perfecto. Un día, un cliente sugiere que falta algo, un condimento, un toque final, un ajuste sutil. El cocinero puede ignorarlo e insistir en que su receta es impecable, o puede considerar la sugerencia y probar algo nuevo. Ese pequeño ajuste puede llevar su creación a un nivel mucho más alto. Lo mismo sucede con nosotros cuando recibimos retroalimentación. Podemos rechazarla por orgullo o podemos usarla para mejorar quienes somos. Lao Tse nos recuerda: conocer a los demás es inteligencia. Conocerse a uno mismo es sabiduría. La crítica, cuando se aprovecha bien, nos da esa sabiduría porque nos muestra aquello que quizá no percibiríamos por nuestra cuenta. Es un espejo que refleja lo que evitamos ver. Sin embargo, no toda crítica proviene de un buen lugar. Algunas son destructivas, hechas por envidia, resentimiento o simplemente con la intención de provocar.
Diferenciar lo que es constructivo de lo que es solo ruido es esencial para que podamos crecer sin cargar un peso innecesario. Así como un buscador de oro separa el metal valioso de las impurezas, debemos filtrar las opiniones que recibimos. Aquí tienes 3 formas prácticas de transformar las críticas en aprendizaje. Primero, respira antes de reaccionar. El primer instinto al recibir una crítica es responder o justificarse, pero ese impulso puede cegarnos ante el valor del mensaje. En lugar de reaccionar en el calor del momento, respira profundamente y analiza lo que se ha dicho. Muchas veces, una crítica que al principio parece ofensiva puede traer un aprendizaje valioso si se examina con calma. Segundo, evalúa la fuente. Pregúntate, ¿quién está diciendo esto? ¿Es una persona que realmente entiende del tema o es alguien que solo quiere desmotivar? Las críticas que vienen de personas respetables y con experiencia merecen nuestra atención. Por otro lado, las críticas de quienes nunca han construido nada, pero siempre encuentran defectos en los demás, no deberían ocupar nuestro tiempo ni nuestra energía. Y por último, extrae la lección. Incluso una crítica malintencionada puede contener un elemento útil. En lugar de ofenderte, pregúntate, ¿hay algo aquí que pueda mejorar? Si la respuesta es sí, aprovecha la oportunidad. Si no, déjalo pasar y sigue adelante. La decisión de aprender siempre está en tus manos. Imagina que un amigo comenta que tu manera de hablar en público es monótona o sin energía. Tu primera reacción podría ser de irritación o vergüenza, pero, en lugar de cerrarte, puedes preguntar, ¿qué exactamente puedo mejorar? Al adoptar este enfoque, transformas una posible incomodidad en un atajo hacia tu progreso. Pequeños ajustes pueden hacer una gran diferencia. Epicteto decía, ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Si cada crítica te altera, te conviertes en prisionero de la opinión de los demás. Sin embargo, cuando aprendes a filtrar lo que realmente importa, no solo preservas tu paz mental, sino que también conviertes cualquier juicio externo en una herramienta de crecimiento. El desafío no es evitar las críticas, sino aprender a aprovecharlas. La incomodidad inicial que generan puede ser solo el primer paso hacia una versión más fuerte, sabia y resiliente de ti mismo. Si deseas evolucionar, acepta la crítica con madurez y utilízala a tu favor. Al final, el camino del crecimiento nunca está pavimentado solo con elogios, sino también con retroalimentaciones sinceras que nos ayudan a ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. 10. La fuerza de soltar, el poder de la verdadera libertad. ¿Alguna vez has intentado sostener un objeto pesado durante mucho tiempo? Al principio parece fácil, pero a medida que pasan los minutos, el peso aumenta, tus brazos duelen, tus manos tiemblan y tu energía se agota. Ahora, imagina que ese objeto no es algo físico, sino la ira, el resentimiento o una injusticia que no puedes olvidar. Cuanto más lo sostienes, más pesado se vuelve. Lo peor, mientras tú te desgastas, la otra persona ni siquiera siente el impacto. Nos enseñaron que ser fuertes es resistir, insistir, luchar hasta el final. Pero, ¿y si la verdadera fortaleza estuviera en soltar? Soltar no significa ignorar lo que pasó o permitir que todo quede impune. Tampoco significa debilidad o falta de carácter. Al contrario, dejar ir es un acto de poder. Significa recuperar el control sobre tu paz. El resentimiento no corrige el pasado, solo envenena el presente. Como se ha dicho, aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que el otro muera. Pero quien muere lentamente, en el desgaste de la mente y el corazón, eres tú. Piensa en la última vez que alguien te hizo daño.
Tal vez un compañero de trabajo tomó una idea tuya y la presentó como suya. La sangre hierve, la indignación crece y los pensamientos se convierten en una tormenta de venganza y frustración. Duermes mal, revives la escena en tu cabeza, imaginas diálogos que nunca sucederán, pero al final, ¿cuál es el resultado? La situación ya ocurrió, la injusticia ya se cometió. Y sigues sosteniendo ese peso como si pudieras cambiar el pasado. La gran pregunta es, ¿seguirás cargando con este peso o elegirás dejarlo atrás y seguir adelante con inteligencia? La decisión de soltar no es para los débiles, exige madurez, exige conciencia. No puedes evitar que ciertas cosas sucedan, pero sí puedes evitar que definan tu vida. Muchas veces insistimos en aferrarnos a algo porque creemos que nos da control. Queremos justicia, queremos ser reconocidos, queremos que el otro entienda cuánto nos hirió. Pero la dura verdad es esta: no puedes cambiar a los demás, solo puedes cambiarte a ti mismo. Lao Tse dijo: cuando dejo de aferrarme a lo que soy, me convierto en lo que puedo ser. Esto no solo se aplica a los rencores, sino a todo lo que nos paraliza. El miedo al fracaso, la necesidad de que todo salga perfecto, la obsesión por demostrar algo a los demás. El deseo de aferrarse proviene de la ilusión de que, si nos sujetamos con suficiente fuerza, podemos controlar el mundo a nuestro alrededor. Pero el control es solo una ilusión. Lo único que realmente está bajo tu dominio es tu respuesta ante la vida. La libertad llega cuando aprendemos a aceptar la vida con sus imperfecciones, transformando cada desafío en una lección. Acepta tus emociones sin resistirte a ellas. Fingir que no sientes ira no hará que desaparezca. Al contrario, solo la hará más fuerte. Permítete sentir, pero sin quedarte atrapado en ello. Observa la emoción, reconócela y luego elige cómo actuar. Cambia la interpretación de los hechos. La manera en que ves una situación define el impacto que tendrá sobre ti. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Y, ¿este problema tendrá la misma importancia dentro de un año? La mayoría de las preocupaciones de hoy serán irrelevantes en el futuro. Concéntrate en lo que puedes controlar. La injusticia pudo haber sucedido, pero tu respuesta es tu elección. Cada vez que surja un pensamiento negativo, redirige tu atención a algo que realmente te fortalezca. El resentimiento te mantiene prisionero. La acción consciente te libera. Imagina que sostienes un globo que representa tus dolores, frustraciones y resentimientos. Al principio hay un instinto de resistencia, un deseo de sujetarlo un poco más, por miedo o apego. Pero cuando finalmente abres los dedos y lo ves elevarse, sientes un alivio inmediato. Marco Aurelio nos recuerda: no te perturbes por lo que está fuera de tu control. La vida sigue, y cuanto más rápido aprendas a soltar, más ligero e inquebrantable te volverás. La próxima vez que notes que estás cargando con un peso emocional innecesario, pregúntate: ¿esto merece mi paz? ¿Qué pasaría si simplemente lo soltara ahora mismo? La fuerza no está en aferrarse. La fuerza está en saber soltar. Y cuanto más practiques este arte, más libre y poderoso te volverás. Gracias por ver.